Sin ciencia no hay mañana. Esto es Crónicas del Futuro. Ciencia y tecnología. Ludwig Wittgenstein escribió que los límites de su lenguaje significaban los límites de su mundo. Esta afirmación hoy cobra una relevancia aterradora. En este año, 2026, nos encontramos en medio de la mayor poda neuronal de la historia de nuestra especie. No se trata de una pérdida de inteligencia bruta. Se trata de una demolición controlada de las estructuras que nos permiten articular la realidad. Estamos delegando nuestra capacidad de expresión en modelos de lenguaje que buscan la eficiencia y la predicción. Al hacerlo, estamos permitiendo que nuestras propias redes sinápticas se simplifiquen hasta la mediocridad. El pensamiento complejo no puede existir sin las herramientas lingüísticas necesarias para sostenerlo. Si pierdes la palabra para un concepto, ese concepto deja de estar disponible para tu razonamiento profundo. Estamos pasando de una civilización de autores a una civilización de editores de texto sintético. El uso masivo de herramientas de autocompletado y de generación de ideas ha creado un pensamiento de plantilla. Nuestras mentes se están volviendo compatibles con la máquina a costa de nuestra propia individualidad intelectual. Este es el diagnóstico frío que nadie quiere admitir. La IA no solo está aprendiendo a hablar como nosotros estamos aprendiendo a pensar como ella. El resultado es un colapso de la diversidad cognitiva que pone en peligro nuestra capacidad de resolver los problemas críticos del futuro. Hoy en Crónicas del Futuro vamos a analizar esta extinción silenciosa. Veremos cómo la reducción de nuestro vocabulario activo está encogiendo nuestra corteza prefrontal. Analizaremos por qué el lenguaje es el sistema operativo de tu cerebro y qué ocurre cuando ese sistema se degrada para ser procesado por un algoritmo. Prepárate para descubrir que la verdadera amenaza de la inteligencia artificial no es que nos sustituya en el trabajo. La verdadera amenaza es que nos robe la capacidad de tener una idea original. Bienvenidos al colapso del lenguaje. Existe una creencia errónea de que el lenguaje es solo una capa de pintura sobre el pensamiento. La realidad neurobiológica es que el lenguaje es el andamio sobre el que se construye el razonamiento. Cada palabra nueva que aprendes es una nueva conexión en tu arquitectura neuronal. Es una nueva forma de categorizar el caos del universo. Las personas de altas capacidades suelen tener una riqueza léxica superior porque sus mentes necesitan estructuras más complejas para sostener sus procesos de síntesis. No obstante, estamos viendo un fenómeno de involución inducida. Al utilizar sistemas que predicen nuestra siguiente palabra, estamos atrofiando la búsqueda activa de términos precisos en nuestra memoria. Aquí hacemos una pausa para la claridad. Imagina que tu cerebro es un taller de carpintería. En el pasado tenías cientos de herramientas especializadas para cada detalle de una obra de arte. Ahora la IA te ofrece una sola herramienta multiusos que lo hace todo de forma aceptable pero sin matices. Con el tiempo olvidas cómo se usaban las herramientas originales. Tu taller se vuelve más eficiente, pero tus creaciones se vuelven planas y uniformes. El lenguaje es la herramienta de precisión de tu consciencia. Sin precisión lingüística no hay profundidad de análisis. Este proceso de simplificación tiene consecuencias físicas. La plasticidad cerebral funciona bajo la ley del uso o el desuso. Si dejas de esforzarte por construir frases complejas con subordinadas y matices, tu cerebro reasigna esos recursos energéticos a otras funciones más básicas. Estamos creando una generación de humanos con un ancho de banda mental reducido. Son individuos capaces de procesar datos rápidos, pero incapaces de sostener una línea de pensamiento lógica durante más de 10 minutos. La economía de la atención nos ha robado el tiempo y el colapso del lenguaje nos está robando las herramientas para recuperarlo. Hacia el año 2030, el pensamiento de prompt se habrá convertido en el estándar educativo. Ya no enseñamos a los jóvenes a escribir un ensayo desde cero. Les enseñamos a dar instrucciones a una máquina para que ella lo haga. Esto crea una ilusión de competencia. El usuario cree que es más inteligente porque el resultado final es gramaticalmente correcto y suena profesional. La realidad es que el usuario ha perdido la capacidad de estructurar el argumento por sí mismo. El esfuerzo de organizar las ideas en una secuencia coherente es lo que realmente genera el aprendizaje.
Al saltarnos ese paso, estamos eliminando el proceso de musculación mental. El peligro reside en la neutralización de la disidencia intelectual. Los modelos de lenguaje están entrenados para ser mediocres por diseño. Buscan la respuesta más probable y más aceptable estadísticamente. Al delegar nuestro lenguaje en ellos, estamos entrando en una cámara de eco de la normalidad. La originalidad es, por definición, estadísticamente improbable. Si todos usamos las mismas herramientas para expresarnos todos, empezaremos a tener las mismas ideas. Es una forma de censura algorítmica pasiva que no requiere prohibir libros. Basta con hacer que la gente olvide cómo escribirlos o cómo entender los que ya existen. En la saga de la mente hemos hablado del asedio al libre albedrío. Este es el ataque definitivo. Si el algoritmo controla las palabras que usas, controla los conceptos que puedes manejar. Estamos viendo el nacimiento de una neolengua digital que reduce la ambigüedad y la metáfora. La metáfora es la base de la creatividad científica y artística. Sin ella solo queda la literalidad técnica. Una humanidad que solo piensa de forma literal es una humanidad fácil de predecir y, por lo tanto, fácil de controlar. El colapso del lenguaje es, en última instancia, un problema de soberanía individual. Si proyectamos esta tendencia hacia mediados de siglo, nos enfrentamos a un escenario de bilingüismo asimétrico. Habrá una pequeña élite que conservará el dominio del lenguaje complejo y una inmensa mayoría que se comunicará mediante interfaces iconográficas y texto predictivo básico. Esta brecha cognitiva será más profunda que cualquier brecha económica. Aquellos que aún posean la capacidad de síntesis profunda serán los únicos capaces de ejercer el poder real. El resto de la población vivirá en una realidad simplificada donde sus deseos y necesidades serán gestionados por algoritmos que ellos mismos ya no podrán cuestionar por falta de vocabulario. Veremos el auge de la neuroestimulación del lenguaje como un servicio de lujo. Las personas pagarán por implantes que les devuelvan la capacidad de concentración y la riqueza léxica que el entorno digital les robó. Es la paradoja final de la tecnología. Usaremos máquinas para intentar recuperar las capacidades biológicas que perdimos por culpa de otras máquinas. La educación clásica basada en la retórica y la lógica se convertirá en el nuevo oro. Poseer una mente capaz de articular un discurso propio sin ayuda externa será la mayor ventaja competitiva del mercado laboral de 2045. Debemos entender que este proceso no es inevitable. Es una elección basada en la comodidad. Preferimos la velocidad de la IA al esfuerzo de la redacción propia. Pero ese ahorro de tiempo tiene un coste oculto en forma de degradación cognitiva. En Crónicas del Futuro defendemos que el esfuerzo intelectual es la única forma de mantener el hardware humano operativo. El lenguaje es un músculo que debe ser llevado al fallo para crecer. Si no desafías a tu mente con lecturas difíciles y escritura exigente, estás permitiendo que tu potencial se marchite antes de tiempo. La resistencia contra este colapso empieza hoy mismo. No se trata de rechazar la tecnología, se trata de no permitir que la tecnología se convierta en tu única forma de procesar el mundo. Recuperar el lenguaje es recuperar el poder de definir quién eres y hacia dónde vas. Lee textos que te obliguen a buscar palabras en el diccionario. Escribe a mano. Obliga a tu cerebro a realizar el trabajo sucio de la síntesis. No aceptes la primera respuesta que te ofrece un algoritmo. Busca la palabra precisa aunque tardes un minuto más en encontrarla. Ese minuto de esfuerzo es lo que mantiene tus neuronas vivas y conectadas. El futuro de la humanidad depende de nuestra capacidad para seguir siendo impredecibles. Y la impredecibilidad nace de la riqueza de nuestra estructura mental. No permitas que tu mundo se encoja hasta caber en el espacio de un prompt de texto. Tienes la arquitectura de un genio a tu disposición. Solo necesitas las palabras adecuadas para activarla. La verdadera revolución de 2026 no es la inteligencia artificial. La verdadera revolución es la inteligencia humana que decide no rendirse ante la comodidad de la mediocridad. El lenguaje es tu espada y tu escudo. Aprende a usarlo de nuevo. En Crónicas del Futuro seguiremos explorando los límites de nuestra capacidad para que nunca pierdas el norte en este océano de ruido sintético. Gracias por dedicar tu tiempo a este análisis crítico sobre nuestra propia esencia. La claridad de tu pensamiento es tu mayor tesoro. Suscríbete, dale like y te esperamos en el siguiente episodio de Crónicas del Futuro, Ciencia y Tecnología.